Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Buenos días y Dios les bendiga enormemente en este nuevo culto virtual. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que ha sido de bendición por tanto tiempo. Desde la pandemia más o menos estamos con nuestros cultos virtuales y acompañándolos de esta manera digital. Aquellas personas que están en el exterior, que se han venido conectando, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos sintonizan cuando van en sus vehículos, que están en los hospitales y cárceles. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y también les recordamos, Carol, también que podemos escuchar la emisora a través de nuestro aplicativo, que nos pueden buscar en Play Store como Verdad y Vida Radio, y también a través de la página web como radioverdadyvida.com. Entonces, aquellas personas que van en sus vehículos, que van para sus estudios, que están trabajando, que nos quiere seguir sintonizando todo el día, les recordamos que estas herramientas nos han permitido poder acompañarnos siempre y estar aquí en vivo. Carol, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Melissa, Dios te bendiga y Dios los bendiga, hermanos, oyentes y espectadores que nos están en estos momentos visualizando en estos cultos virtuales. Melissa está dando también recomendaciones de dónde pueden visitarnos y qué rico que nos escuchen, pero también ustedes, qué tal si nos pueden seguir e incluso suscribirse a nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram como Ministerio VV, y siempre sintonizar todo el contenido del ministerio. Un saludo caluroso a todos en sus hogares y que este culto sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, Carol, como lo has dicho, muchas gracias a aquellas personas que fielmente nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de todas estas herramientas tecnológicas que nos han permitido estar más cerquita a ustedes desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, desde los hospitales y cárceles, como lo decía ahorita y lo reiteramos. Qué bueno y qué bendición es saber que hay personas que desde todos estos lugares siempre están conectados a nosotros. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? Si en este momento nos disponemos a hacer una corta oración antes de comenzar nuestro culto virtual, y vamos a buscar en la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así: en el nombre de Jesús. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y bueno, hermanos, yo reflexionaba hace unos días sobre este pasaje y pensaba cómo fuera que todos fuéramos conscientes de lo que queremos que las personas hagan con nosotros, pero que de la misma manera nosotros podamos serlo con los demás, para que de esa manera podamos dar un buen testimonio y que también podamos tener unas vidas más armoniosas entre nosotros, amándonos verdaderamente, genuinamente, siendo esos reflejos de Cristo en el mundo, porque sabemos que estamos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los colegios, y cada que salimos, hermanos, estamos enfrentados al mundo. Y qué bueno que pudiéramos tener esta palabra presente, como lo dice en Mateo 7, 12, poder tratar a esas personas como también quisiéramos que fuéramos tratados nosotros. Entonces, ¿qué tal si cierran sus ojitos y vamos a hacer una oración antes de comenzar este culto virtual? Señor soberano y poderoso, te damos gracias infinitas en este nuevo culto virtual. Gracias por permitirme tener el privilegio de estar en este momento aquí rodeada de todas las personas que hacen parte de estos cultos virtuales, del máster, de los compañeros que están aquí en presentación, de aquellos que hacen todo posible para que esto se pueda seguir dando. Gracias por las vidas de las personas que están tras las pantallas, que cada domingo, Señor, están conectados y al pendiente de escuchar tu palabra y de aprender, Señor, a través de ella, de ser mejores, Señor, para ti, para reflejarte a ti, y también siendo conscientes de que aquellas cosas que queremos recibir en nuestras vidas, nosotros también las debemos dar, Señor. Y qué más que buen testimonio que a través de nuestras propias vidas, de manera genuina, hacerlo con las personas que nos rodean. Padre, te pedimos que nos abraces en este momento, que nos permita, Señor, recibir tu palabra y darle provecho a ella, que, Señor, la pongamos en práctica, que es el propósito, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra y por regalarnos la vida para ello. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial. Amén y amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído.
hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El Alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de Ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178 058 012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Así como lo pudimos ver en el video anterior, estas fueron las diferentes formas de dar, pero sabemos que también está el dar y recibir, y queremos darles a ustedes y expresarles nuestro agradecimiento por ser parte de este ministerio, porque lo han hecho y lo siguen siendo, porque sobre todo en los diferentes cultos, en los diferentes proyectos, continúan siendo parte con ese granito de apoyo, con esa manifestación también de amor a nuestro Señor. Así que gracias, y continuamos recordándoles que pueden seguir siendo parte y apoyándonos a este ministerio para su crecimiento y sobre todo para que esta palabra se siga dando a cada corazón del reino del Señor. Así es, Carol, reiterar muchísimas gracias a ustedes, hermanos, que han hecho parte de este proceso y que han permitido que la emisora continúe a través de los años, porque cada vez que sale la emisora al aire, cada vez que estamos aquí, han sido ustedes parte de este proceso. Entonces, muchísimas gracias a aquellas personas que siempre fielmente, desde otras partes del mundo incluso, han aportado al ministerio para seguir adelante. Y bueno, Carol, vamos a la parte más importante, aunque todo lo que hemos dicho ha sido súper valioso, porque esto es un momento de mucha bendición, pero ¿qué tal si va por su cuaderno, por su lapicero y se dispone a escuchar la palabra del Señor? Prepare su Biblia y dispóngase en este momento, sepárelo para el Señor. Tuvimos una semana de trabajo, de responsabilidades, de cargas, de situaciones, de problemas, de bendiciones también, y ¿qué tal que si este momento lo separemos única y exclusivamente para escuchar la palabra del Señor? Pastor, Dios lo bendiga. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Hola, muchas gracias una vez más. Qué privilegio y qué honor, la verdad que sí. Me alegra mucho poder estar con ustedes en este momento que Dios nos permite para poder acercarnos a su palabra, tener un momento de reflexión bíblica, tener un momento de análisis, pero también un momento de tranquilidad. Creo que eso es lo que todos buscamos. Y ya Dios nos lo dio, momentos de paz, de tranquilidad. Y aunque haya aflicción y situaciones adversas, Él es el que nos da la fortaleza y nos da el privilegio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Los que en este momento se van conectando a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestra emisora Verdad y Vida Radio 870. Muchas gracias y qué bueno poder estar acá con ustedes. Vamos a orar, a tener un momento de oración y como siempre de
colocar delante de Dios este momento en el cual usted se encuentra. No tengo la menor idea de qué esté pasando por su mente, por su corazón, por sus sentimientos, emociones, por su espiritualidad, por su fe. No tengo la menor idea, pero sí tengo una muy buena idea de ese Cristo Santo glorificado, del que lo ha hecho todo posible. Y me refiero a todo en cuanto a la sanidad, en cuanto a la salvación, en cuanto al emprendimiento, en cuanto también a lo natural. Así que oremos y ya más luego entonces entramos en la palabra del Señor. Amado Dios y bendito Rey, te damos muchas gracias por este privilegio y por esta oportunidad. Hoy levantamos nuestra mirada al cielo, en sana paz, en libertad, en tranquilidad. Me uno con todos tus hijos y tus hijas aquí presentes, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Todos llenos de tu palabra, de tu gracia, de tu fidelidad, de tu misericordia. Permítenos acercarnos en este momento, en esta buena oportunidad, a tu palabra, familiarizarnos con ella. Que sea tu palabra la que hoy nos ayude a entender el porqué y el para qué de esos discursos que se han proferido a través de los tiempos. El discurso primario que emana de tu propia voz, eterno Dios. Gracias, porque sabemos que tu palabra es la única que nos edifica, que nos sana, nos trae paz y tranquilidad. Muchas gracias, bendito Dios, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Qué bendición y qué bueno, una vez más, les digo qué privilegio estar con ustedes acá. He estado en un sermón temático acerca de la Sagrada Escritura. En mensajes pasados estuve hablando acerca del Verbo, cómo se hizo carne. Estuve hablando acerca de todo ese compendio bíblico. En otras oportunidades estaremos hablando también de ese canon bíblico y doctrinal, de esas confesiones, de los credos, de la fe que han suscitado a lo largo de toda la historia y todo a través de la Sagrada Escritura. Tenemos la Carta Magna. Ha de entenderse que es la palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la Carta Magna de toda institución. Ella debe de ser la Carta Magna de todo país, de todo lo que realmente exige que haya una directriz. He titulado este mensaje Discursos de Dios. Discursos de Dios. Y el texto bíblico base para esta oportunidad es la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Así que voy a leer a favor de ustedes. Dice la Nueva Versión Internacional, que es la versión que voy a utilizar en este mensaje. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. En otras épocas habló por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Dejémoslo hasta ahí para poder desarrollar el resto del mensaje también con otros textos bíblicos. Discursos de Dios, lo que Él mismo nos ha hablado, lo que Él mismo nos ha dicho a través de los tiempos, a través de la palabra. A veces las palabras de Dios toman forma de poderosos decretos
que hacen que sucedan eventos e incluso hace que las cosas lleguen a existir. Uno o el primer discurso que vemos de Dios en la historia lo vemos muy bien en Génesis capítulo 1, versículo 3. Si podemos recordar cuando Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Eso lo dice una vez más Génesis 1 en el versículo 3. Dios creó entonces el mundo, la fauna y la flora, todo lo que usted y yo hoy conocemos, y aún algunas especies que ya están extintas, aún lo que hoy no vemos en lo natural, todo le pertenece a Dios, en lo natural y en lo espiritual. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles, según su especie, en el versículo 24 del capítulo 1 de Génesis. Asimismo, pasa el tiempo, siguen los discursos de Dios y a través del ser humano, también con voz audible, y llegamos a un salmo, el Salmo 33, el verso 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Qué lindo todo esto. Entonces, una vez más, discursos de Dios desde el origen, desde el principio, desde la creación. Vemos discursos de Dios para el hombre y también cómo el hombre, en medio de la historia, en medio de toda la situación, también crea discursos. ¿Y esto es para qué? Pues para que haya una efectiva comunicación. Vamos a observar cuál es la manera en que Dios se pronunció. Y quiero entonces, en medio de este mensaje, proponer 4 características. Número 1, que cuando Dios profiere discursos, profiere decretos, normas, leyes. Número 2, una comunicación personal. Ese es el discurso de Dios. Número 3, un pronunciamiento humano. Y en cuarto lugar, vamos a estar mirando también la forma escrita. Eso ha sido algo maravilloso. Y podemos decir, y entonces, eso, ¿para qué me sirve hoy? Tengo necesidades de cualquier índole, tengo situaciones, tengo adversidad. ¿A mí de qué me sirve discursos de antaño que les dijeron a otros personajes? Mi querido amigo, mi querida amiga, usted que me está escuchando hoy, la palabra de Dios es vigente para todos los tiempos. Los discursos que Dios ha proferido permanecen para siempre. Y téngalo por seguro, déjeme decirle algo, que las mismas necesidades, problemas y situaciones que vivieron en el antaño, hoy también se viven. Hoy también estamos en la misma situación. Por eso, cada vez que Dios profiere palabra, es para que hayan cambios. Cambios en tu vida y en la mía, obviamente. Cambios en la familia, cambios en el hogar, cambios en la misma sociedad. Entonces, esa primera característica como decreto de Dios. Esos son los discursos. A estas palabras poderosas y creativas de Dios, a menudo se les llama los decretos de Dios. Un decreto es una palabra que hace que algo suceda. Un decreto es obligatoriedad, no arbitrariedad. Hay que separar el significado de ambas palabras. No, pero cuando hay un decreto, cúmplase y llévese a cabo. Por eso,
El decreto sale única y exclusivamente de un gobierno, de una institución. El único que puede decretar en el caso debido es o el rey, o el presidente, o el gobernador, o el alcalde, no más. Por eso me asombra mucho, créanme, en especial a mí, y creo que algunos consiervos concordarán con lo mismo. Cuando personas del común, y más aún creyentes que obviamente Cristo ha llegado a nuestras vidas, nos dio la salvación, pero no sé por qué en algún momento como que ese discurso de Dios hay una disruptiva, hay un resquebrajar, y algunos creyentes ya, escuchen bien, toman la posición de Dios dizque para decretar. Y entonces escucha uno en oraciones y escucha uno en algunos momentos de conferencias, de entregar una información. Entonces dice el creyente, permítanme hacer algo. No busco herir susceptibilidades, ni mucho menos, sino que podamos caer en cuenta de esto. Entonces hay creyentes que dicen, y decretamos que se hará, y ordenamos que en este momento suceda. ¡Wow! ¿Cómo? Eso mejor dicho. Entonces estamos tomando una postura realmente de dirigentes fuertes de un lugar y que se tiene que hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se ve mucho en las cuestiones de orar por enfermos. Entonces llega el creyente y dice, decreto de que hay sanidad y no me voy de este lugar si Dios no hace una sanidad. Uy, por favor. Entonces ya estás por encima de Dios. Y esto como para poner un ejemplo de tantos que hay para hacerme entender. Entonces, el decreto es una palabra que obliga a que algo suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios bendito, gracias por tu palabra. Podemos ver aquí la superioridad del Hijo. Entonces Él es el que sí ha ordenado, el Hijo de Dios, el que está a la diestra de Dios Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí ha decretado, ha ordenado. ¿Y qué ha ordenado entre tantas cosas? Una de ellas es de que usted y yo conozcamos la palabra. Una de las cosas que Él ha decretado es de que realmente es el único Dios y verdadero Rey. Ese es el decreto. Tenemos un Dios todopoderoso. El creyente, los cristianos como usted y como yo, no estamos para decretar nada, por favor. Estamos es para obedecer un decreto que ya está. Que nos guardemos de toda malicia, inmoralidad, de toda vanidad de la vida, de los ojos, de todo pecado, de toda impureza. Ese es el decreto que ya está. Y si no, le podemos preguntar al apóstol Pablo a través de la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Podemos preguntarle también a Juan en Apocalipsis, de que debemos de tener cuidado. Y tales no entrarán en el reino del Señor. Eso es un decreto de Dios. Usted y yo no podemos decretar otra cosa. Por eso los discursos de Dios que ha proferido para toda la humanidad, nos dice a través de Cristo que es Cristo el que sigue
el que continúa sosteniendo la vida, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Número 2, tengamos en cuenta algo también: comunicación personal. Esto sí que es importante, y hoy en día. Porque hoy en día se está dando mucho, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, la cuestión de que, un ejemplo, pide uno un favor de que le traigan algún objeto. Entonces la mayoría de gente lo que hace es mover la cabeza, estirar un poco los labios. Entonces uno dice: hey, hágame un favor, tráeme eso. Y dice el otro: ¿y qué es eso? Eso. Entonces uno estira la boca y dice: tráigame eso. O miren las cuestiones de las señales. Levanta uno la mano, pone la palma hacia el frente y está diciendo que se detenga. O si uno mueve la mano de esta manera, trayéndola hacia uno mismo, entonces le está diciendo a la otra persona que venga. Pero esto en cierta manera también ha traído muchos conflictos en las personas, con sus amistades, con sus parejas, con sus hijos, en su hogar, porque no hay una comunicación efectiva. Esa comunicación personal, las palabras de Dios, de comunicación personal, siempre se ven en la Biblia como palabras reales de Dios. También son palabras humanas, porque son pronunciadas en un lenguaje humano, ordinario, que es entendible de inmediato. El hecho de que estas palabras se digan en lenguaje humano no limita su carácter o autoridad divina de ninguna manera. Siguen siendo enteramente las palabras de Dios, dichas por la voz de Dios mismo. Vamos a mirar unos textos bíblicos, lo quiero leer para ustedes. Es un ejemplo claro, lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 2, versículo 16. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? ¿Qué es lo que quiero entonces dar a entender? Que los discursos de Dios han sido claros para nuestras vidas. Dios no ha hablado en un lenguaje paranormal ni extraterrestre, no ha hablado nada extraño, sino un lenguaje que usted y yo podamos entender. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, escuche lo que dice. Y le dio este mandato, escuchen: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué está pasando ahí? Una comunicación que Dios, a través del discurso, entonces le da al ser humano. Y es claro. ¿Cómo nos damos cuenta que es algo que trae daño? Por la misma vivencia del ser humano. La desobediencia ha traído una mala vivencia. La desobediencia ha traído dolor. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Porque no prestamos atención a lo que Dios comunica. Podemos verlo también en Éxodo, y digo estos textos bíblicos para las personas que muy comedidamente están ahí escribiendo, están apuntando. En Éxodo capítulo 19, vamos a ubicarnos en el versículo 24. Dice Dios, Éxodo 19, el verso 24. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Mire qué belleza, hermoso eso. Hay algunas personas que dicen: no, es que yo busco a Dios a mi manera. No, eso es antibíblico, eso es diabólico.
Ninguno podemos decir que buscamos a Dios a nuestra manera. Y si ese es un dicho tuyo, hoy yo les recomiendo, por favor, no más. Dios no se deja buscar a su manera. Por eso Él ha hablado claro. Él ahí está diciendo, háganme un altar, ofrézcanme tal cuestión, háblenme de tal manera. Entonces, mire, con todo el debido respeto, ustedes saben que hablo con todo el respeto, pero muy claro. Entonces vemos la iglesia tradicional. Ellos sacan sus dioses, sus imágenes, el día que quieren, a la hora que quieren y de la manera que quieren. Hay una imagen por allí, una deidad, que la sacan cada año, la colocan la imagen encima de un carro, le dan la vuelta al barrio, le hacen una bullita, pero el resto de los 364 días la dejan encerrada en una bodega fría y llena de moho. ¿O no? ¿O no? Por favor, claro que sí. Ese no es nuestro Dios. La persona que dice yo busco a Dios a mi manera es porque de ninguna manera lo busca. Así de sencillo. Por eso estos discursos de Dios a través de la historia ha traído plena certidumbre de que Él vive, que Él es real. Podemos ver entonces, en tercer lugar también, un pronunciamiento humano. ¿Ves cómo se va desglosando el mensaje? Discursos de Dios. Bien, el número 1, que cuando Dios habla, entonces Él también, de Él ha emanado decreto, ha emanado normas, ha emanado más bien normas, leyes, y es algo que se debe llevar a cabo. En segundo lugar, es una comunicación personal, donde Dios ha dicho claramente. Ya lo vemos en la antigüedad, que el mismo Dios hablaba a voz audible, con el dedo entonces escribió algo y Dios se ha manifestado. Pero también, como es nuestro texto base, dice en Hebreos, que Dios ha hablado de muchas maneras a través de los profetas, a través de personas. Dios nos habla claramente. Dios nos habla audiblemente, entendible, que podamos entender. ¿Y cómo? A través de la palabra. En el tercer lugar, entonces, como vengo comentando, un pronunciamiento humano. Ustedes caerán en cuenta de algo, que algunas personas están buscando o siempre mirando de que en la habitación haya una imagen, que se les aparezca un ángel, quieren escuchar una voz terrible que venga quizá desde el inframundo o que resuene desde los cielos. Y no, donde Dios haga esto, yo sí cambio. Yo no vuelvo a ese lugar, o yo no digo más esa palabra, o yo me alejo de este comportamiento. ¡Ja! Por Dios, ¿no? Le podemos preguntar al rico y a Lázaro, ¿se acuerdan de ese texto bíblico? Donde ya cuando el rico estaba en un tormento, en algo difícil y aterrador, Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya entonces y predique a mi familia. Dice no. Entonces manda uno de acá, es decir, como un poquito más de terror, que le predique a los míos. Si los ven de esta manera, creerán. Abraham le dice no. Permítele a Lázaro que moje la punta de su dedo y me toque mis labios. No, mire que todo le dijo no. Pero ¿qué le dijo Abraham? Los profetas tienen. Y no estoy hablando de ese profeta que habla en lenguas diferentes, extrañas, y que blanquea los ojos y que tiembla, y que Dios me dice, y que Dios me mandó a decirle, y que Dios me dijo, y Dios me mostró. Hay que tener cuidado. Yo creo que Dios habla a través de la palabra y a través de hombres y de mujeres, pero ¿cómo es su testimonio? Y lo digo acá públicamente, y muchos allí están compartiendo esto conmigo también, de que cuando una persona se mantiene diciendo es que Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mandó a decirle,
vaya, mire cómo es el testimonio de esa persona y verá que no deja mucho que decir. Vaya, mire cómo es el testimonio de ese personaje y verá que en un momento determinado estás más desatinado que muchas personas juntas. Entonces, aquí la cuestión es de que debemos de tener algo claro. Dios se pronunció. Frecuentemente la Biblia nos levanta profetas por medio de los cuales habla. De nuevo, es evidente que aunque son palabras humanas dichas en un lenguaje humano, ordinario, por seres humanos ordinarios, la autoridad y la veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. Jamás. Un ejemplo muy claro. En el matrimonio. Algunos de ustedes se acuerdan cuando se casaron. Los casó, llámese un sacerdote, que es muy legalmente constituido, o un pastor o un juez, muy legales, ambos, con autoridad. Y esa persona que te casó, de pronto si fue un sacerdote, ya renunció a sus hábitos, como se dice. El juez, de pronto se le comprobó alguna mal proceder y le quitaron su investidura. Un pastor de pronto cayó en pecado, ese pastor que te casó cayó en pecado. Entonces, ¿por eso tu matrimonio va a ser inválido? No, no. Eso es lo que estoy diciendo acá. Cuando Dios envía su palabra y es predicada, así el personaje haya caído en pecado, ya tendrá que darle cuenta a Dios. Pero la palabra que se predicó desde el mensaje bíblico coherente y enviado por Dios, eso no va a claudicar. Eso va a ser inerrante. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es veraz. Ese discurso que Dios ha dictaminado será para siempre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que las palabras que Dios ha hablado por labios humanos se consideraban tan autoritativas y tan verdaderas como las palabras de Dios en esa comunicación personal. Dios ha hablado y hablaba a través de los profetas, de los jueces. ¿Recuerdan el libro de los jueces? A través de los reyes incluso, a través de los apóstoles, de profetas. Dios habla y es evidente. Y no hay ninguna disminución de autoridad en esas palabras cuando eran dichas por labios humanos. Entonces, no creer o desobedecer la palabra era no creer o desobedecer a Dios mismo. Vamos a mirar un ejemplo. Podemos mirar Éxodo capítulo 4 y miramos el versículo 12. Éxodo capítulo 4, el versículo 12. Permítame, yo me ubico aquí también en el texto bíblico y de esa manera ustedes también van a tener el tiempo para poder escribir. Otra vez, Éxodo capítulo 4 y nos vamos a ubicar en el versículo 12. Dice la palabra del Señor: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Ahí recordamos cuando le está diciendo a Moisés. Moisés tenía miedo, no quería ir, se sentía inútil, minimizado, pero Dios que le dice: vaya, que yo voy a colocar mis palabras en ti. ¿Y esto es para qué? La gente no iba a ver al Dios majestuoso y eterno, no, era a Moisés al que iban a ver, pero lo iban a escuchar a él. Pero Moisés llevaba palabra ya de parte de Dios. Eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces, los discursos de Dios se ven a través de los decretos, de las leyes, de las normas, de la comunicación personal que Dios tuvo con seres humanos y los envió a hablar. También un pronunciamiento humano,
donde ya el ser humano tiene comunión con Dios, estudio de la palabra, algunas experiencias sanas, y va y habla, como en el caso de nosotros los pastores, y que en momentos determinados nos creen por el testimonio, pero no es por lo que nosotros hacemos o hicimos por nosotros mismos, no, es por la palabra de Dios pronunciada, ella es la que hace el efecto. Y ya finalmente entonces podemos ver en forma escrita los discursos de Dios. Miren cómo en toda la historia van cambiando de matiz, van cambiando de proceso, aunque su contenido es el mismo, y llegamos a esa forma escrita. Varios beneficios resultan de poner por escrito las palabras de Dios. A mí se me quedó mucho una frase en un lugar donde yo trabajé, en una empresa. Entonces decía el jefe, porque bueno, allí se tenían que manejar facturas, se tenían que manejar mucha documentación. Entonces el jefe decía: los papelitos hablan, no dejen de escribir, de hacer su apunte, porque después se les olvida facturar, después se les olvida hacer la respectiva revisión, en fin. La remisión era lo que quería decir. Los papelitos hablan. Si en algo sirve este ejemplo, ¿cómo no? La forma escrita sigue vigente y habla. Número 1, hay una preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para las generaciones. Recordemos que en algún momento era por lo que ellos iban viendo, iban hablando, una manera de comunicar oralmente, pero lo que quedó escrito para siempre fue lo que quedó para siempre fue lo que quedó escrito. Lo que está escrito es muy importante. Depender de la memoria, depender de la repetición de la tradición oral, es un método menos confiable. A usted y a mí se nos va mucho la memoria, entonces por eso es bueno escribir. Es menos confiable de preservar las palabras a través de la historia, mientras que lo que está escrito perdura para siempre y es lo que da testimonio. Quiero leer entonces Deuteronomio en el capítulo 31. Si ustedes me acompañan también, Deuteronomio en el capítulo 31, escuchen lo que dice, el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Mire pues qué claridad. ¿Por qué la forma escrita también es tan importante? Y es un discurso de Dios. En segundo lugar, la oportunidad de inspeccionar repetidamente las palabras que consta por escrito permite el estudio y debate cuidadoso de la misma, lo que conduce a una mejor comprensión y obediencia más completa. Nos permite siempre verificar lo que se está diciendo. Y número 3, las palabras de Dios por escrito están accesibles a muchas más personas que cuando se preservan meramente mediante la memoria y la repetición oral. Discursos de Dios. Ahora, dándole entonces la respuesta a la pregunta que se formuló: ¿y eso de qué me sirve a mí? De Dios, cómo le habló aquel, cómo le dijo aquella, cómo escribió allá. ¿Eso para qué? Por favor, para todo. Para nuestra vida hoy.
para recordar lo que Él dice en su palabra. Usted y yo hacemos muchas cosas a nuestra manera, y a nuestra manera por eso queda mal hecho, por eso queda a medias, no sirve. Es mejor como Dios lo hace y a través de su palabra. Usted y yo podemos tener una buena calidad de vida, podemos evitar muchos dolores de cabeza, podemos evitar derramar muchas lágrimas si le prestamos atención a la palabra. La leemos continuamente, cuidadosamente, la leemos y para querer aprender. Con este mensaje entonces, le ruego al Señor de que sea de gran edificación para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Y recordemos siempre, los discursos de Dios son los que permanecen eternamente. Ore conmigo en este momento y digámosle al Señor lo agradecidos que estamos con Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús doy gracias por todas estas vidas que hoy me escuchan en este momento especial. Padre, gracias porque tus hijos e hijas y también amigos y amigas que se conectan por primera vez, que escuchan tu mensaje más a conciencia, adrede y realmente prestándole atención. Es una palabra que hoy edifica, que sana, que convierte. El libro de los Proverbios dice que la palabra escuchada es como un bálsamo que cae en nuestra vida y que refresca nuestro cuerpo. Es un bálsamo, es un refrigerio. Amado Rey, muchas gracias. Quien necesita salud en este momento, ruego que la reciba con tu permiso y en tu nombre. Quienes hoy necesitan también una respuesta, ruego que la hayan obtenido, o que también, Señor, en la preparación de otros mensajes, no solamente de mi parte, sino de muchas otras personas que muy fielmente predican de una forma bellísima, que también hayan respuesta, Señor. Para la gloria de tu nombre, muchas gracias. Amén. Por su atención, muchas gracias. Que mi Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por su tiempo, por preparar el tema y por darlo con gran amor a todos nuestros hermanos y a nosotros, que hoy llega a nuestros corazones de gran bendición. A ustedes, hermanos, gracias por su tiempo, por estar hasta este punto de estas transmisiones. Recuerden que pueden compartir, suscribirse y continuar interactuando junto a nosotros. También pueden pasearse por nuestras plataformas, continuar viendo más contenidos y conectarse durante todo el día a este tipo de contenidos. Y ya aún más, un reto para esta semana: ¿qué tal si somos más como Jesús? Ayudamos a nuestro vecino, ayudamos a nuestro hermano, saludamos a nuestra madre, le damos más abrazos, pero sobre todo hablamos más con Papá Dios. Así que Dios los bendiga, me despido, mi nombre es Carol. Meli, muchísimas gracias por este tiempo. Así es, Carol, muchas gracias también a ti, a nuestro querido pastor que estuvo dispuesto a compartirnos la palabra. Como lo decía Carol, ellos son de muchísima bendición porque aparte de la obra que hacen en sus iglesias, nos acompañan aquí fielmente en nuestros cultos virtuales con el deseo de que ustedes que también están ahí tras esas pantallas y que están en cualquier parte del mundo escuchando la palabra sean edificados a través de ella. Y lo decía Carol, ¿qué tal si esta semana damos abrazos? ¿Qué tal si vamos a hacer más como Jesús? Y bueno, yo les hago una pregunta y espero que la respondan aquí en el chat. ¿Qué vamos a hacer esta semana de diferente a lo que siempre hacemos para mostrar a Jesús? ¿Qué tal si lo ponemos acá en los comentarios? Queremos leer qué es lo que ustedes quieren hacer para mostrarlo más a Él, con el fin de que ustedes también reciban esas bendiciones, no porque tenga que ganarse, no porque sea recíproco y que entonces yo lo voy a hacer para que me den, no, sino porque realmente cuando nosotros mostramos más a Jesús, podemos ver las bendiciones de las personas también en nuestras vidas, porque ellos van a ver ese lindo ejemplo a través de nosotros. Entonces, ¿qué tal si dejamos esos comentarios en la parte de acá de abajo? Y recuerden, como siempre, que todos los domingos nos vemos aquí muy puntuales en nuestros cultos virtuales. Hermanos, Dios los bendiga. Se despide de ustedes Carol Mariana Restrepo y mi nombre Melissa Giraldo con ustedes. Dios los bendiga. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad.